es la hermana Elizabeth Espinosa Luna. Bienvenida, hermana. Nuestra hermana es promotora nacional de la Sociedad Auxiliar de Niñas de León, Guanajuato. Ella pertenece a la Iglesia Bautista Estrella de Belén en León, Guanajuato. Nuestra hermana es pedagoga de profesión y está casada con nuestro hermano Manuel Isaías Torres Lomelí. Tiene 2 hijos. Nuestra hermana ha trabajado como ministro de edificación y ella fue directora de la primera guardería cristiana en León, Guanajuato, con un énfasis a un proyecto para niños no cristianos, para alcanzarlos. Bienvenida, hermana, en esta mañana al seminario. Puede pasar y le voy a pedir a mi hermana Liz Ascorra que pase a orar por ella, por favor, para que Dios la use en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por lo que nos has permitido aprender en esta semana, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites conocer ministerios que trascienden, Señor, y también que son experiencias, Padre, que tú nos invitas a formar parte. En esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos, rogándote, Padre, que la palabra que tú has preparado para nuestras vidas, podamos tener la disposición, Señor, de entender, comprender, el deseo de obedecerte, Señor, a fin de que nuestra voluntad se alinee con la tuya. Padre, nuestro único deseo es servirte y adorarte. Y Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Padre, por la vida de nuestra hermana Elizabeth. Gracias porque está con nosotros, Señor, y gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Es un gozo estar nuevamente con ustedes. Me siento emocionada de verles, de ver el seminario, de ver cómo el Señor les está bendiciendo, cómo el Señor está usando este semillero para que la palabra del Señor siga creciendo. Y déjenme platicarles así nada más rápidamente, la guardería donde trabajo se abrió con la intención de atender a los hijos de los empleados de una fábrica que se llama Portafolios en Piel, de ahí de León, Guanajuato. Ustedes saben que en León se trabaja la piel, el zapato, la bolsa, todo lo de piel, chamarras, ropa, etcétera. Entonces, todo nació por un americano que vino a Morelia, vino en un viaje misionero, y luego él cuando regresa se lleva una bolsa. Y cuando vuelve a regresar a México, le hacen un pedido como de 10 bolsas. Y luego él termina el viaje misionero y se regresa nuevamente. Ay, quería que las hojas las repartieran hasta después, pero guarden ahí las hojas, por favor. Es el examen, no lo vean, volteen la hoja. Y entonces este misionero se da cuenta que el Señor le está abriendo otro campo. Así que ya, para no hacérselas larga, en León, Guanajuato se dan cuenta que la piel es más barata, que la mano de obra es calificada y es barata también. Y entonces ellos abren una fábrica. La fábrica, el Señor la ha bendecido porque ellos la han puesto en las manos del Señor. Tiene aproximadamente 180 empleados. Bueno, creo que ahorita ya hay un poquito más, como 200 empleados. Y entonces la dueña decidió abrir una guardería para atender a los hijos de estos empleados de esta fábrica, con la intención de que se les comparta del amor de Dios a estos niños. Ahí es donde el Señor me llama para atender la guardería. Todo el personal es cristiano, hay otras pedagogas ahí trabajando. Y hemos cambiado algunas cosas como estas. En una guardería no se tiene educadoras con título. En este caso, bueno, pues decidimos sí meter pedagogas. Otra cosa es que es una guardería, la única en León, que no paga lo que pagan en otras guarderías. ¿Por qué? Porque estos hermanos siempre ven a las personas, no ven el dinero, no ven el bolsillo, sino ven el corazón.
Y también son niños no cristianos, pero la intención es que se comparta del Evangelio. Cuando yo supe de este proyecto que me lo compartió Suset, la dueña, yo le dije, ¿tú sabes lo que quieres hacer? O sea, ¿cómo le vamos a enseñar a los niños de Dios? Les vamos a enseñar a orar a la hora de los alimentos, les vamos a enseñar a dar gracias, les vamos a enseñar a cantar, les vamos a enseñar historias de la Biblia, a leer la Biblia. Y luego ellos van a ir a su casa y a la hora de comer van a decir, papá, permíteme, nos falta orar. Y entonces ahí se va a provocar un choque. Y ella me dijo, eso quiero, que a través de los niños los papás también lleguen al conocimiento del Señor. Y en la fábrica a los papás les tienen devocionales solamente 2 días al año. Ha sido una resistencia difícil porque la gente en León es muy religiosa, es gente muy arraigada del Bajío y son fanáticos inclusive. Pero bueno, el Señor ahí nos tiene trabajando y ha sido un privilegio, hemos disfrutado de estar ahí con los niños, compartirles del amor de Dios. Nos da muchísimo gusto que ellos ya se acercan al comedor y ellos empiezan a cantar, empiezan a orar. A algunos que todavía no saben ni siquiera hablar, levantan la manita para poder dar gracias a Dios. Entonces el Señor ahí nos está bendiciendo en este proyecto. Pero también vengo a hablarles de otro proyecto. Y yo quiero preguntarles, ¿a qué edad se acuerdan ustedes que empezaron a leer la Biblia? ¿A los cuántos años? ¿A los cuántos? Como en el salón de clase, ¿verdad? ¿A los cuántos? ¿A los 6? Ah, muy bien. ¿A los cuántos allá atrás? A los 8 años. Muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién no leyó la Biblia cuando era pequeño, cuando era niño? Hey, ¿hasta qué años leyeron la Biblia? 15. ¿23? ¿Ah, 15? Ni 23 tienes, ¿da? Bueno. ¿Y cómo les fue cuando empezaron a leer la Biblia? ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue? ¿Fue fácil? ¿Fue sencillo? ¿Qué es lo que sucede cuando llegamos a la iglesia, si ustedes no nacieron en un hogar cristiano? ¿Qué es lo primero que te empiezan a decir? Hay que leer la Biblia, ¿verdad? ¿Sí tendrán la presentación? Hermanos de allá, ¿sí tendrán la presentación? Bueno, eso es lo que comúnmente nos dicen. Inclusive cuando los papás empezamos a tener niños, les compramos Biblia, que la Biblia de Larry el Pepino, que la Biblia del Arca, que la Biblia de quién sabe qué, y Biblias de dibujos para que al niño se le empiece a dar como la facilidad de abrir el libro, de enamorarse de él, etcétera. Y hablando del Buen Fin, pues qué bueno, tienen la oportunidad de comprar quizás otra Biblia diferente a la que tienen, ¿verdad? A lo mejor algunos estaban pensando, iba a comprar una pantalla o un iPad o un iPod o no sé qué tantas cosas, pero es una oportunidad también para comprar una Biblia, porque vengo a hablarles de un proyecto que se llama Escriba. No sé cuántos de ustedes han oído hablar como de este proyecto Escriba, pero bueno, nació con la intención precisamente de incentivar a las niñas de la sociedad auxiliar para que empezaran a leer la Biblia. Tengo aproximadamente unos 25 años trabajando con niñas. Yo estuve en un departamento de niñas y en los primeros 4 pasos que tienen de graduación, en cada paso tienen que leer un evangelio, comenzando con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, ahorita ya los pusimos en orden porque anteriormente no tenían este orden. Entonces, una niña que inicia de doncella a los 9 años tiene que leer Mateo. Posteriormente, en el siguiente paso, Marcos y así sucesivamente hasta que llega a ser reina y debe de leer el evangelio de Juan, junto con el libro de Esther. Entonces, cuando es reina, ella por lo menos ya debió de haber leído 5 libros. Pero yo siempre me preguntaba, ¿cómo evaluar a las niñas que efectivamente están leyendo? Porque la única manera que tenía como de saber si leían era preguntarles, ¿leíste tu capítulo? Y ellas me decían, ¿qué creen?
Claro, así lo hacía yo también. Y me decía la consejera, ¿leíste tu capítulo? Yo decía, sí, hermana, sí lo leí. Y la verdad es que no lo leí. Una hermana cuando oyó esto me dijo, que la regresen, quítenle el broche de reina regente en servicio. Bueno, ¿qué pasa? En primer lugar, los mexicanos no estamos habituados a leer, tenemos muchos problemas para leer. ¿Cuántos libros, que no es la Biblia, han leído ustedes este año? ¿Cuántos? Es que por allá vi que le hizo. Como que le faltaban dedos, él iba a prestar los míos. ¿Cuántos libros han leído que no sean la Biblia este año? 6 o 7. Muy bien, qué bueno, qué buen nivel. Los mexicanos tenemos un nivel muy bajo de lectura. Imagínense si a veces los libros que tienen como historias novelescas y cosas de ese tipo no nos gusta leer, menos nos interesamos en leer la Biblia. Y por eso durante mucho tiempo me estuve preguntando cómo hacerle, qué hacer. Y estuve como las vacas trayendo en mi mente, las vacas no lo traen en la mente, me refiero a que las vacas traen el alimento en la boca o en su hocico mucho tiempo, ¿verdad? Y lo mastican y lo mastican y lo mastican entre 20 o 40 veces y luego lo pasan a un depósito, reciben los nutrientes y luego vuelven a regresar ese mismo alimento y siguen masticando y masticando. Aproximadamente hacen este proceso 7 veces, hasta posteriormente, ya que recibieron todos los nutrientes, entonces sí se pasan el alimento. Bueno, así es, eso es meditar o eso es reflexionar. Entonces mucho tiempo anduve así como las vacas, ¿verdad? Parecía que andaba yo como masticando la idea y preguntándome cómo hacer para evaluar que una niña se interesara realmente en leer la palabra. Porque déjenme decirles que los departamentos misioneros sí invitamos a los niños a que amen las misiones y trabajen en ellas, pero uno de los fundamentos principales es que también amen la palabra, se interesen por ella, la memoricen y lean y que realmente sea su guía. Y entonces, bueno, mientras yo pensaba en esto, en algunos departamentos infantiles, por ahí una maestra empezó a decirle a los niños que escribieran un texto en su libreta. Y ya los niños, esa era su tarea en la semana, escribir un texto y ya lo llevaban de tarea. Y luego ya le dijeron a los papás, papás, apoyen a los niños para que escriban un texto, etcétera. Y así fue como pasando el asunto. Luego yo dije, ay, es buena idea, les voy a decir a las niñas que escriban un capítulo, el capítulo que les toca leer. Pero resulta que cuando le tocó a una niña el capítulo 1 de Lucas, ¿saben cuántos versículos tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bien, ganó el director. 80, tiene 80. Y una niña dijo, ay, no, hermana, eso es mucho. Yo dije, sí, ¿verdad? Como que sí está medio pesado estar escribiendo todo el capítulo. Pero bueno, ¿no apareció la presentación? ¿Sí se puede? Bueno, cuando ya se estuvo como pasando la idea, de repente el pastor dijo, cuando la iglesia cumpla 25 años, invito a toda la congregación a que hagamos un proyecto escriba. Él así le llamó, no sé si lo vería por algún otro lado. Dijo, pero voy a invitar a todos los miembros para que cada miembro escriba un libro o una carta de la Biblia y entonces hagamos entre todos una Biblia escrita a mano y la regalemos en el 25 aniversario. Y llega el año del aniversario y entonces empezamos todos a escoger nuestro libro que íbamos a escribir. Y yo escogí Isaías. Y todos empezamos bien entusiastas. Nos dieron nuestra libreta para que pudiéramos tener todos como las mismas hojas, los mismos márgenes. Nos dijeron que con pluma negra, nos dieron instrucciones y toda la cosa. Y empezamos, ¿no? Todos bien felices. Yo me acuerdo que en casa, en lugar de estar viendo la tele, cada quien en su cuarto,
el proyecto Escriba nos unía y estábamos todos en el comedor, mi esposo, mis hijos, y a veces llegaba mi papá, mamá, allá a cenar y llegaban con su libreta y era un entusiasmo estar todos escribiendo. Así pasó el primer capítulo, el segundo capítulo, como para el quinto, ya nos estaba saliendo callo. Y como que ya se estaba haciendo medio pesadito. Y yo que tenía a Isaías, como que le hacía así, yo le contaba los capítulos y decía, ay, no pude haber escogido otro libro más cortito, no sé, Tito, Judas, algo así, ¿verdad? Pero no, escogí Isaías. Bueno, déjenme decirles que terminamos entre todos los hermanos la Biblia escrita a mano. Yo sé que este proyecto ya se ha hecho en otras ciudades, en universidades cristianas, donde se ha invitado al público en general a que pasen y en un determinado tiempo van y escriben un pedacito, no todo un libro, sino un pedacito y así se va completando todo. Bueno, entonces esta es la presentación y esto es lo que les quiero presentar. El proyecto Escriba, una forma dinámica de leer los evangelios. Y avanzamos para poder continuar. Quiero entonces comenzar con quiénes serán los escribas y así rápidamente. Algunos dicen que empezaron en Egipto, otros dicen que en Mesopotamia, pero luego cuando vamos a la cultura hebrea, se cree que Moisés fue de los primeros escribas ya escribiendo la Biblia. Se cree que recibían una cierta preparación en cuanto a la escritura y que esto fue como avanzando. Tenían reglas muy definidas para que se contara palabra por palabra. Luego, el escriba no era precisamente el dueño de la escritura, había un dueño que le daba la tablilla y le decía qué podía escribir y entonces el escriba lo hacía. Luego fue como avanzando esto y el escriba fue como alcanzando ciertas categorías. Después, inclusive nosotros lo podemos ver en el Nuevo Testamento, que el escriba ya era como un doctor de la ley, o sea, conocía la escritura, sabía lo que había en ella y entonces ya había alcanzado como una cierta categoría. Después de copiar, esto pasó a que ellos luego ponían su nombre, ponían la fecha, etcétera. Y entonces los escritos fueron como avanzando. Y se piensa que Moisés probablemente haya sido como el primer escriba. No sabemos todavía exactamente si él escribía directamente o le pedía a alguien más que escribiera. Pero bueno, estos eran los escribas y también el asunto del escriba no nada más, o sea, no era para todos. Nada más estaban escogidos algunos y algunos privilegiados pues eran los sacerdotes y algunos otros los profetas. ¿Vamos a avanzar? Bueno, ahí viene algo sobre los escribas que yo les mencionaba y que se cree que nacieron, pues algunos dicen que en Egipto, otros en Mesopotamia, pero el asunto es que desde la antigüedad se cree que había escribas y era como alguien muy especializado. ¿Vamos a avanzar? Bueno, allí hay citas de escribas en la Biblia. Hay muchos libros en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que se mencionan que había escribas, los mencionan con nombre, inclusive directamente, así que realmente sí eran conocidos, sí existían y sí había como este oficio de escriba. ¿Podré sacar el micrófono? Me va a dar tortícolis. Ok, bueno, pues ahí inicia así como que mi duda, mi trabajo y como que qué voy a hacer para que las niñas no hagan lo mismo que yo, ¿verdad? Que decía que leía y nada más empezaba a leer como 3 versículos, luego ya me daba sueño, guardaba la Biblia y ya pasaba el tiempo y a la hora de la graduación yo decía que sí había leído y la verdad es que ya lo he confesado y le he pedido perdón al Señor, no lo leí hasta después. Después ya de adulto empecé a disfrutar de la lectura de la palabra del Señor. Bueno, y cuando pensaba en todo esto fue cuando sucedió lo del proyecto Escriba ya en la iglesia y entonces entre todos escribimos nuestra Biblia, nos salieron aproximadamente ya empastados, fueron como 7 libros que escribimos entre toda la iglesia, fue una experiencia de verdad hermosa porque
por lo menos a nosotros en familia nos juntó, en lugar de estar viendo la tele, nos sentábamos a estar escribiendo. Luego ya los últimos días nos dieron como unos 8 meses, como un mes antes, ahí es donde andábamos ya todos, pero sí, a la carrera, ¿verdad? Hasta pidiendo como ayuda, pero disfrutamos de hacer este proyecto a mano. Vamos a avanzar. Bueno. En esto que yo empezaba como a reflexionar y a pensar qué hacer para que las niñas realmente se interesen en la lectura de la Biblia, empecé a hacer preguntas directas. Yo decía, bueno, si ya leyó, le voy a preguntar. Pero si ustedes saben que cuando leemos en una primera lectura, realmente el 10% se nos queda en la mente, el otro 90% se nos olvida. Así que cuando la niña me decía, sí, sí leí, yo le hacía una pregunta, pues a lo mejor sí había leído, pero no se le había quedado la información. Luego le pedí que escribiera el capítulo, pero después de yo haber escrito Isaías, dije, no, está muy pesado, creo que va a ser como difícil. Pero luego empecé a hacer como ejercicios, ¿no? A que me completara ciertos versículos, a que me hiciera un crucigrama, a que me hiciera una sopa de letras, etcétera. Entonces, tenía que leer ella el capítulo y luego hacer la actividad. Y así empecé, haciendo otro capítulo, etcétera. Y de ahí nace el proyecto Escriba para la Sociedad Auxiliar de Niñas. De tal manera que el día de hoy, no sé si se puede abrir ese PDF, de cada uno de los evangelios ya se tiene una actividad, ya tenemos un proyecto Escriba de cada evangelio. O sea, de Mateo, ¿cuántas actividades entonces necesitamos si es una por capítulo? 28. De Marcos, 16. De Lucas, 24. ¿Y de Juan por acá? Chicos que están muy callados, ¿cuántos? ¿Quién da más? Allá, por acá, ¿quién me dice? ¿Cuántos? De Juan. ¿Quién da menos? 21, exactamente. Ya tenemos todas estas actividades. Así es como nace el proyecto Escriba y eso es lo que yo les quiero presentar. Esta idea creativa que ustedes pueden llevar a sus congregaciones, pero especialmente a los niños, para entonces decirles que el proyecto Escriba es esto. Ve a tu casa y lee un capítulo o inclusive allí mismo en tu grupo. Vamos a leer un capítulo de la Biblia, vamos a aprender a leer también, enseñar a los niños a leer correctamente, pausado, utilizando los signos que tenemos ahí en la escritura, que no están nada más así porque sí, sino que tienen y cumplen un fin. Y después de la lectura, entonces sí, les entrego una hoja para que puedan hacer la actividad. Esto lo hacen una vez a la semana, o sea, un capítulo por semana, realmente no es pesado. Lo estuve haciendo como por 3 años y empecé a tener respuesta de las niñas. La niña llegaba al siguiente sábado o domingo, dependiendo del día que nos reuniéramos, con la actividad ya completa y ahí yo me daba entonces cuenta que efectivamente ya había leído la palabra de Dios. Entonces, este proyecto Escriba inclusive ya es un requisito dentro del Departamento de la Sociedad Auxiliar de Niñas, como una evidencia de que la niña está leyendo y está haciendo también su actividad. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Porque estábamos viendo también que las niñas decidían hacer todo lo demás que tiene objetivo, pero estaban dejando como a un lado la palabra de Dios. Y debe de ser al revés. Tenemos que enseñar a los niños a apreciar y amar la palabra de Dios porque es nuestra guía. Pero a veces la dejamos como a un lado porque, pues sí, o sea, sí la tenemos que leer, pero no incentivamos, solamente decimos, tienes que leer. Pero un niño hay que incentivarlo, motivarle, enseñarle, darle ideas, ser creativos para que ellos puedan entonces amar la palabra de Dios. Ese es el objetivo, que las niñas y jovencitas presenten una evidencia de la lectura de los evangelios por medio de actividades creativas y variadas con el fin de apreciar la palabra de Dios. Cuando yo era niña y que escuchaba que la palabra de Dios era como miel y que era dulce, yo me preguntaba, ¿cómo es eso?
¿no? Uno como niño pues no tiene todavía como la capacidad de entender muchas frases que utilizamos en la iglesia. Yo decía, ¿cómo es eso? También me preguntaba, ¿cómo es eso de recibir a Cristo en el corazón? Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Y a veces nos acostumbramos como a decir frases ya muy cautivas de nuestro lenguaje, pero no nos acercamos realmente a la estatura de un niño para explicarle cómo hacer las cosas. Entonces, cuando yo escuchaba que decían que la palabra de Dios es como miel y era dulce, yo decía, no entiendo, no sé cómo es eso. Fue hasta que tuve una experiencia amarga cuando me di cuenta qué dulce es la Biblia. Hasta que tuve experiencias difíciles en la vida me di cuenta que la palabra realmente es palabra que consuela. Cuando tuve que decidir vi que la palabra es sabiduría. Cuando tuve que enfrentarme a dificultades, a cosas difíciles, me di cuenta que el Señor es mi gigante y que va delante de mí. Pero todo fue a través de la lectura de la palabra. Pero yo lo hice ya cuando joven. Entonces ahora la intención es que podamos enseñar a nuestros niños, a nuestra niñez, de maneras creativas para que se acerquen a la palabra de Dios. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer un ejercicio. ¿Les repartieron una hoja? Espero que todos hayan alcanzado. Todas las hojas creo que son diferentes, algunas vienen por ahí iguales. Así que vamos a ver qué tanto aplica el proyecto Escriba. Si es sencillo, si es difícil, si realmente nos reta. Vamos a hacer esto. ¿Traen pluma? ¿Traen lápiz? Necesitamos una pluma o un lápiz. Necesitas su Biblia. Y vamos a ver. Tenemos 10 minutos. 10 minutos. En 7 minutos, ¿creen que puedan leer un capítulo? Creo que escogí capítulos cortos. Creo que no va Lucas 1 allí. Si no, aquí nos vamos a detener hasta el desayuno. Así que hagamos un ejercicio en este momento. Abran su Biblia en el capítulo que les tocó de la hoja y luego traten de contestar la hojita del proyecto Escriba. Hay algunas actividades que se pueden resolver inclusive sin la lectura. Tenemos que enseñar a las niñas o a los niños que realmente sí tiene que hacer la lectura para poder hacer la actividad. Por ahí viene un acróstico inclusive que pues no necesitas leer porque tú puedes hacer el acróstico, tú puedes formar las palabras que se te están pidiendo a partir de la palabra salvación. Pero la intención siempre será que llevemos a los niños, a las niñas, a la lectura de la palabra, que la puedan disfrutar, que puedan saber que realmente sí es viva y que sí es eficaz y que el día de hoy sigue siendo aplicable a cada una de nuestras vidas. Leer los evangelios nos enfoca en la vida de Jesús. Enfoquemos a nuestros niños a ver la vida de Jesús, a ver lo que Él hizo y que eso que hizo el día de hoy sigue vigente para sus vidas. Los evangelios tienen que acercar a Jesús a la vida
de un niño. Así que cada actividad tiene que estar pensada en cómo le voy a mostrar a Jesús al grupo de niños con el que estoy trabajando. Algunas actividades inclusive son desafíos. Y por ahí viene una actividad para los nativos digitales que ya saben entrar a la computadora. No sé a quién le tocó una nube de palabras. Ah, ok, pues ahí no. Tendrías que entrar como al sitio y a la liga que viene ahí para poder formar la nube de palabras. Lo que sí tienes que hacer es leer el capítulo y sacar las 20 palabras que necesitas para formar la nube, pero sería muy bonito que pudieras tener la oportunidad de entrar a internet y buscar con esa liga ese sitio donde puedes formar la nube de palabras a partir de las 20 palabras que tú hayas escogido del capítulo. Esa es como la intención, así que hay actividades de todo tipo. ¿A quién le tocó actividad de dibujo? A las niñas les gusta mucho dibujar, a los niños les gusta mucho dibujar. Entonces también metimos de ese tipo de actividades que son psicomotrices, psicomotricidad fina, porque utiliza ojo-mano, sin salirse de la raya, y utiliza variación de colores, desarrolla creatividad, desarrolla visión. ¿Perdón? No, déjenla. ¿Ya? ¿Quién terminó? Muy bien, bravo, muy bien. Nos quedan como 3 minutos. ¿Cómo van? Esta es una idea, hermanos y jóvenes, de cómo podemos acercar a los niños. Ahorita hay muchas ayudas de este tipo que podemos encontrar fácilmente en internet, en libros, en cuadernos de trabajo, en las librerías. Y de esta manera acercamos a los niños a la lectura de la palabra de Dios, pero una lectura que puedan disfrutar, que se puedan enamorar de ella, que no sea nada más, pues lee la Biblia. ¿Pero dónde? ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Pues con los niños podemos empezar con los evangelios presentándoles a Jesús. Bien, levanten la mano los que ya terminaron. Perfecto. ¿Cómo les fue en su actividad? ¿Qué tal? Están sencillas, ¿verdad? Están sencillas para ustedes, para los niños algunas veces se les complica porque inclusive una niña de 9 años todavía no lee muy bien. Ahí tengo que estarme regresando como que aprenda a leer, etcétera, para luego pasar a la actividad. Bueno, pues esta fue la intención del día de hoy. Miren, todas estas actividades y muchas más aparecen. Casi no se repiten las actividades en el proyecto Escriba, así que son muy variadas para que todos los niños puedan participar. Inclusive también pueden utilizarla para los jóvenes y que se vayan interesando por primera vez en la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo pueden adquirir este material? Entrando a la página de la Unión Nacional Femenil Bautista Misionera, en el apartado de SAN, ahí están ya los 4 libros con todas sus actividades. Y hay otro apartadito donde vienen las ayudas para las consejeras, o sea, donde ya vienen las respuestas. Ese no lo abran, abran el otro, para que lo puedan trabajar. Sería como una muy buena experiencia para que pudieras leer el Evangelio y pudieras estar haciendo como estas actividades. Sí. Sí, es Unión Nacional Femenil Bautista Misionera de México. Sí. O con sus siglas UNFM, algo así. Y entra, le pone las siglas, entra y rápidamente se va al apartado de la SAN y ahí tienen ya los 4 libros con todas sus actividades, los pueden bajar, los pueden utilizar y prohibido no reproducir, reproduzcanlo. Hay actividades que yo bajé de internet e inclusive yo estoy poniendo ahí los derechos de autor y agradezco a todas esas personas
que han dedicado tiempo para que la palabra de Dios llegue de manera creativa a los niños. Así que ahí yo respeto el derecho de autor para que también pueda ser compartido de esa misma manera. Donde no pongo el derecho de autor, pues son actividades que han ido saliendo como base de la práctica que he tenido con las niñas. Pues muchas gracias. Ahí viene una, ¿verdad? Ahí viene una de las actividades. Esas son para tener concentración y atención en los niños. A veces eso es como difícil. Muchas de las actividades también fueron pensadas y planeadas de manera pedagógica. La concentración es poco fácil para los niños, entonces con este tipo de actividades concentramos la atención de los niños y ellos hacen las actividades que se les piden ahí, como esta, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que añadir? ¿No? Bueno, faltan las actividades desde Génesis hasta Apocalipsis, sin contar estos 4. Ahí está el reto para ustedes, ¿verdad? El año pasado les dejé un reto. ¿Se acuerdan? No sé quiénes estuvieron el año pasado. Les dejé un reto. Ahora sí van a decir todos, no, yo no estuve, yo no vine. Yo les dejé un reto, porque el año pasado estaban promoviendo o sacando música nueva del himnario. Entonces yo les pedí que sacaran música para el himno de la Sociedad Auxiliar de Niñas, la historia de Cristo diremos. Las niñas de hoy ya son diferentes, ¿verdad? Yo nací con el himnario, no nací desde la época del himnario, nací ya cuando ya estaba el himnario bautista, ¿verdad? No es cierto, todavía estaba el himnario popular y me encantaban muchos himnos del himnario popular. Pero las niñas de hoy ya tienen otro oído, otro sentido de la música y necesitamos movernos a hacer cosas creativas y diferentes. Bueno, el reto ahora es, alumnos, estudiantes del seminario, empiecen a hacer proyecto Escriba desde Génesis. Una actividad por cada capítulo para que podamos llevar de manera creativa la palabra de Dios a nuestros niños y se enamoren de la Biblia, que sigue siendo el día de hoy viva y eficaz. Dios les bendiga. Les pido, chicos, que nos pongamos en pie.